Les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Este es su programa Domingo Sin Filtro. Lo prometido es deuda y ya Dios nos permitió estar aquí. Este programa fue hecho con la intención de que cada una de las personas que tienen el deseo de aprender a predicar, hermano, predique la palabra correctamente como está escrita. ¿Sabe? Si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Porque yo hice este programa, amados hermanos. Esto nació primeramente en el corazón de Dios. Y algo que me llamaba mucho la atención era que muchos versículos de la Biblia eran mal interpretados. Y si nosotros mal interpretamos la Biblia, nosotros estamos metiéndonos en problemas con el propio Dios. Porque nos vamos a encontrar diciendo palabras que Dios nos mandó. ¿Se entiende? Como por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6, dice de la siguiente manera, dice así: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. El número 7 dice así: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio más allá o más del que nosotros hemos predicado, sea anátema. Amado, la multitud de personas que leen este versículo y le dan su propia interpretación. O sea, ¿cómo, hermano Hernán? Todo el mundo dice que tiene el verdadero evangelio. Los mormones dicen que tienen el verdadero evangelio. Los testigos de Jehová dicen que tienen el verdadero evangelio. Los adventistas dicen que tienen el verdadero evangelio. Ahora escúcheme algo. En estos días en la iglesia donde me congregaba, un hermano habló acerca del diezmo, de cómo se debía dar y cómo era practicado el diezmo. Cuando él terminó de hablar esta palabra, amados hermanos, él me pregunta a mí: hermano, ¿cómo estuvo el sermón? Yo le dije: varón, el sermón estuvo correctamente, excelentemente, pero, ahí vino el pero. No era para nosotros. Ese texto en Malaquías capítulo 3 versículos 9 y 10 va dirigido a la nación de Israel. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vamos al libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6, vamos a investigar quién escribió este versículo y a quién se los escribió. No fue a mí, no fue a ti, no fue a ninguna denominación de la que nosotros hoy podemos ver, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta algo, que el apóstol, cuando escribió esta carta, se la escribió a los cristianos que estaban en Galacia. Entonces, nota aquí algo. Si yo digo que yo tengo el verdadero evangelio, yo mismo me considero un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuál es otro evangelio que Pablo está hablando. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ver en el capítulo 3, mira cómo Pablo le dice en el capítulo de número 3 a la iglesia de Galacia: oh Gálatas insensatos. Nota, vamos a descubrir aquí el evangelio que Pablo predicaba y después vamos a investigar el otro evangelio que fue predicado después que Pablo predicó a Cristo. Vamos a ver, escucha aquí. Dice así el capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Antes cuyos ojos Cristo ya fue presentado tan claramente como crucificado entre vosotros. ¿Notó? El apóstol Pablo, cuando predicaba, no predicaba otra cosa sino Cristo crucificado y Cristo resucitado. Entonces, quien aceptaba a Cristo, automáticamente él era salvo. Quien aceptaba a Cristo pasaba de muerte a vida. Quien aceptaba a Cristo pasaba de tiniebla a la luz admirable. ¿Se entiende? Entonces, entiendamos algo. Si Pablo predicó a Cristo y estas personas aceptaron a Cristo, ellos están salvos. ¿Se entiende? Entonces nosotros, cuando vamos a hablar del otro evangelio que predicaron en la iglesia de Galacia, nosotros, la misma Biblia nos va a explicar. Nosotros no vamos a tener un éxtasis. Nosotros no vamos a tener una visión. Dios no nos va a hablar de noche a nosotros a decirnos el evangelio que todo está en la Biblia. Y muchos pastores, muchos ministros, sin el conocimiento, están enseñando hoy en día, y quien no sabe enseñar, enseña mal, y quien aprende del que enseñó mal,
amado, no aprendió correctamente. ¿Me expliqué? Entonces, nota aquí algo. El apóstol Pablo presentó a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. ¿Dónde lo vemos? En Gálatas capítulo de número 3. Entonces, para yo predicar que no hay otro evangelio, no voy a decir que el evangelio mío es el verdadero. El evangelio verdadero es que tiene a Cristo como crucificado y Cristo como resucitado, como salvador de nuestra alma. ¿Se entiende? Entonces nosotros en la Biblia vamos a ver, en la palabra, vamos a ver el evangelio que le predicaron a las personas o a los creyentes que estaban en la iglesia de Galacia. ¿Se entiende? Vamos a ver el evangelio que se predicaba en ese lugar. Y para ver cuál era el evangelio que se predicaba en ese lugar, vamos a preguntarle a la Biblia para ver qué la Biblia nos dice. Escuche esto. Si nos ubicamos en el libro de Génesis, capítulo 17, busque conmigo por favor. Génesis capítulo de número 17. Va a decir de la siguiente manera. Versículo 9. Mira cómo dice conmigo. Dios también dijo a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Versículo 10. Este será mi pacto, dice Jehová, que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón entre vosotros. Dios está hablando con Abraham. Abraham es el padre de los israelitas o el padre de los israelitas. Todos provienen de Abraham. Y Dios en el capítulo 17 de Génesis, versículos 9 y 10, hace un pacto con Abraham que tenía que circuncidarse. Y ese pacto tenía que ser guardado de generación en generación. Ahora, la pregunta que yo hago aquí ahora: ¿quién de los pastores ya se circuncidó? ¿Quién de los ministros ya está circuncidado? Ahora, si la pregunta es que ninguno, claro que no tenían que circuncidarse, porque hoy en día nosotros estamos circuncidados espiritualmente hablando. Porque Cristo fue circuncidado al 8º día. Y Cristo llamó a los israelitas el evangelio de la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, todos los que aceptan a Cristo automáticamente ya están circuncidados espiritualmente hablando. ¿Se entiende? Entonces, el pacto que hace Dios con Abraham y su pueblo es una bendición de Dios. ¿Nota por qué? Porque todos los descendientes de Abraham, todos los de la descendencia de Abraham, tenían que cumplir este pacto. Todo varón después de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Mira cómo dice el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. Dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación, el nacido en casa y el comprado con dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu descendencia. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y mi pacto estará en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Notó? Aquí Dios no le estaba diciendo: el día que Cristo muera, tu descendencia no se circuncidará más. No. Era un pacto perpetuo. Entonces, ¿qué tiene que ver Génesis, Abraham y la circuncisión? Que era quitar el prepucio de su miembro viril de todo varón. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que ver Génesis? ¿Qué tiene que ver el libro de Génesis capítulo 17, Abraham, versículo 10, 9, 11 y 12? Hermano Hernán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque para yo saber cuál fue el otro evangelio que entró en la iglesia de Galacia, después que Pablo presentó a Cristo como crucificado y resucitado, entonces yo tengo que saber cuál es el otro evangelio. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver cuál es el otro evangelio que se predicó. A ver si es el mismo que estamos hablando en Génesis capítulo 17, versículo 9, 10, 11 y 12. Vámonos al libro de Galacia, o de Gálatas, perdón, del capítulo de número 5. Gálatas. Vaya al libro de Gálatas. La Biblia, ella misma se explica, amados hermanos. No hace falta meterse 40 días de ayuno y venir inventando que Dios me dijo para que dijera.
Eso es lo que está pasando. Muchas cosas están pasando hoy en día. Que la mayoría de las personas se meten 40 días de ayuno, se pierden en las montañas con Dios, y de allá viene diciendo: Dios me reveló. Aquí nosotros lo que deberíamos tener es los ojos iluminados de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos y aceptemos lo que la palabra dice, no lo que el pastor dice, no lo que el hermano Hernán dice, no lo que el profeta dice, sino lo que la Biblia dice. El otro evangelio que se predicó en la iglesia de Galacia lo vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo de número 5. Lea conmigo, por favor. Mira ahí: está pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre, y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os dejare circuncidar, Cristo no le aprovecha para nada. Nota, las personas que están en Galacia no son judíos, no son israelitas ni son hebreos. ¿Son qué? Son gentiles. Gentiles es no judíos, no eran judíos. Entonces, estas personas que no eran judíos, Pablo no puede predicarle a ellos de circuncisión de Abraham, de Génesis capítulo 17, versículos 9, 10, 11 y 12. ¿Qué es lo que predicó Pablo, hermano Hernán? El capítulo 3 de Gálatas nos dice que Pablo predicó: yo le presenté a ustedes a Cristo. ¿Se entiende? Yo le presenté a ustedes a Cristo como crucificado y a Cristo como resucitado. Ahora, después que Pablo sale, ¿se entiende? Después que Pablo sale de ese contorno, ¿verdad? Pablo se entera que todas las personas en Galacia habían recibido otro evangelio. Como por ejemplo, yo soy creyente, hijo de Dios, cristiano, y de repente entra un testigo de Jehová a predicarme a mí. Entonces yo me salgo de la salvación y me voy tras de los testigos de Jehová. O viene un adventista y me dice que es el sábado que se tiene que guardar y yo tengo que salir corriendo detrás. Es más o menos así. En el tiempo de Pablo, habían judíos que predicaban de circuncisión. Entonces, si Pablo en el capítulo 5 de Gálatas dice: está pues firme con la libertad con que Cristo os libertó, os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo, Pablo, si mando a circuncidaros, para nada Cristo les aprovechará. O sea, Pablo, que es judío, no predicó la circuncisión. Entonces había alguien que no había sido enviado a predicar, que entraron en la iglesia de Galacia y comenzaron a abrir el libro de Génesis capítulo 17, versículos 9, 10, 11 y 12. Y las personas aceptaron ser circuncidados igual el pacto que tenía Abraham. Y Pablo le dice que si él les mandó a circuncidar, en ninguna manera. Entonces, si ellos se habían dejado circuncidar, entonces estaban volviendo no a la libertad, estaban volviendo ahora para la esclavitud. Pablo dice así: manténgase firme con que Cristo le hizo libre. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo era judío. Por ende, el apóstol Pablo llama a las personas que predican otro evangelio, hasta de perro, amados hermanos, que no son gente que son de Dios. Entonces, yo me atrevería a decir así, por ejemplo, hoy en día hay personas que son, muchas personas que son de Dios, que están predicando lo que no se les mandó a predicar, sino que fueron enseñados y son adoctrinados por sus pastores y obedecen mucho al pastor. ¿Y la Biblia para cuándo? La palabra de Dios es para cuándo. Entonces, la pregunta es que Pablo le dice a ellos: ustedes están firmes, entonces manténganse firmes. Porque si se dejan circuncidar, si ustedes comienzan a guardar el sábado, ustedes comienzan a ser circuncidados, ustedes están volviendo a la esclavitud. Entonces Cristo no sirve para nada. ¿Me entiende? Cristo no acrecenta nada en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo fue que murió por ustedes. Y ustedes son aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ustedes, no porque ustedes están circuncidados. Ahora nota conmigo. Pablo, a las personas que no predicaban el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es aquel que lleva a Cristo como el árbol, Cristo como el blanco. ¿Quiere un versículo? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el menosprecio. Note conmigo, aquí el apóstol Pablo a los filipenses primero le habla a la gente de Galacia, porque el problema de Pablo era ese.
de personas que estaban predicando otro evangelio, como están haciendo muchas personas hoy. Hoy no se está predicando el evangelio de Cristo, se está predicando el evangelio de denominación tal. Porque aquí predican una cosa, aquí predican otra, aquí predican otra y aquí predican otra. Entonces cuando vemos, tienen el mismo Dios, pero de diferentes doctrinas. ¿Qué significa eso? Eso es un desorden. Y Dios no es Dios de división. Entonces mira aquí lo que Pablo le dice a la iglesia de los filipenses. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo de número 5 en adelante. Lea conmigo, por favor. Dice, vamos a leerlo del capítulo 3, versículo 1. ¿Combinado? Lea conmigo. Dice, por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. A mí, la verdad, no me es molesto escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Versículo 2 dice, guardaos de los perros. Vamos para aquí. ¿A quién Pablo está llamando de perro, amados hermanos? Pablo está llamando de perro a aquellos que predican un evangelio alén o más allá del que Pablo predicaba. Entonces, todos los predicadores tienen que tener cuidado y mucho cuidado con el evangelio que están predicando. ¿Se entiende? No, que mi pastor me enseñó, tenga mucho cuidado, pero amor de Dios. Entonces, Pablo dice así, cuidado con los perros. Él testifica más adelante, dice, guardaos de lo que mutilan el cuerpo de Cristo. Entonces, hay predicadores que ellos en vez de acrecentar, ellos dividen. Están quitándole la gente a Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque están diciendo que tú puedes ser salvo por el diezmo. Están diciendo que tú puedes ser salvo por el dinero. Están diciendo que tú puedes ser salvo si guardas el sábado. ¿Y a dónde dice eso? ¿Se entiende? Entonces él dice, guardaos de los perros, de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. O sea, no teniendo confianza en la circuncisión, no teniendo confianza en el sábado, no teniendo confianza en el diezmo. Nuestra confianza está en Cristo. ¿Se entiende? Él dice así, y aunque yo también servimos en el espíritu, sigue diciendo el versículo 3, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4, lea conmigo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Porque apóstol Pablo, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta para la gente que están en Filipos. La gente de Filipos también tenían el mismo problema. Andaban unos ciertos predicadores predicando otro evangelio en el cual Dios no lo mandó a predicar eso. ¿Se entiende? Y Pablo le llama de mutiladores del cuerpo. Y como nosotros, la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces hay gente que no predica para multiplicar. Hay gente que predica para dividir, para quitar a las personas del verdadero propósito de Dios en la tierra. Entonces él dice así, yo tengo de qué confiar más que aquellas personas que predican. Aquellas personas que están predicando de circuncisión y que confían en la carne, yo más. ¿Por qué, apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo segundo Génesis, capítulo 17, versículo 9, 10, 11 y 12. Nota, el versículo 5 de Filipenses dice así, circuncidado al octavo día. Pablo dice así, yo tengo de qué confiar más que todas estas personas que están predicando y confiando en la carne. Yo tengo de qué confiar en más. ¿Por qué? Porque yo soy circuncidado al octavo día. El versículo 5. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo no era cualquier cosa cuando fue llamado, ¿sabe? Pablo era alguien que guardaba la circuncisión, guardaba la ley y se apoyaba en la ley, se apoyaba en su circuncisión, se apoyaba en lo que hacía él mismo. Pero él dice, fariseo, versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, a la justicia de la ley, conforme a la justicia que la ley exige, irreprensible, por lo cual para mí lo que era ganancia lo he puesto por pérdida por amor a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Estos que están predicando por ahí otro evangelio, el cual no se le mandó a predicar, y están confiando porque son judíos y son circuncidados. Entonces yo tengo más de qué confiar. ¿Por qué? Fui circuncidado al octavo día. Hebreos de hebreo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Tú estás entendiendo? Al cuanto al celo,
por el judaísmo, por la ley, por la circuncisión, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? Porque los apóstoles decían que Cristo salvaba. Y él no se apoyaba en eso. Él se apoyaba de que la ley tenía que ser cumplida. Que él fue circuncidado el octavo día y él podía apoyarse en su propia fuerza. ¿Se entiende? Entonces él dice, el versículo 6, versículo 8, perdón. Dice, ciertamente aún considero todas las cosas por pérdida, por el incomparable conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Dice esto aquí, la tradición. Una dicen basura, aquí en Brasil dicen lixo. Entonces Pablo, todo el conocimiento que tenía, en todo lo que se apoyaba, que tu orgullo estaba en él lo tuvo por basura para ganar el conocimiento en Cristo. Entonces Pablo predicaba, ¿cuál evangelio que Pablo predicaba? Cristo crucificado y Cristo resucitado. Entonces, si yo recibo a Cristo hoy en día, si las personas reciben a Cristo hoy en día, nosotros no podemos imponerle nada que sea de la ley. ¿Se entiende? Entonces, el otro evangelio que predicaban las personas era un evangelio de ley, un evangelio de circuncisión. Y quien era circuncidado, amados hermanos, tenía que guardar toda la ley. Si alguien era circuncidado en la iglesia de Galacia, entonces tenía que guardar toda la ley. ¿Tú quieres ver? Vamos a verlo. En Gálatas capítulo 3, versículo de número 9 y 10, dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, no por las obras de la ley, sino por la fe. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que se apoyan en la circuncisión, está diciéndole Pablo a la iglesia que está en Gálatas. Todo lo que se apoya en la circuncisión, en el otro evangelio de la circuncisión, están bajo maldición. ¿Se entiende? Y Cristo vino a rescatar a los judíos de la maldición de la ley. Y a nosotros los gentiles vino a salvarnos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mira cómo sigue diciendo. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Pero por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda evidente que el justo vivirá por la fe. La ley también no es de fe, sino que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ella. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Quién vivió por la ley algún día? Entonces, el otro evangelio que se estaba predicando en la iglesia de Galacia era un evangelio de ley de Moisés. Hoy en día hay muchas personas que están predicando, son predicadores, pero parece que son predicadores de judíos, parece que son predicadores de sinagoga, porque lo que predican es diezmo, predican es sábado, predican del arca de Noé, predican del arca de la alianza. Todo esto ellos quieren cumplirlo hoy en día. Y Cristo vino para libertar a los judíos de la maldición de la ley, y ellos quieren vivir en la ley en cuanto los judíos no podían vivir por la ley. Entonces, el otro evangelio que se predicó en la iglesia de Galacia fue un evangelio de circuncisión, o sea, ley de Moisés. Si esta palabra fue de reflexión para ti, yo quiero ver aquí abajo en la cajita de comentarios y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias a Dios, te damos gracias, te damos honra y louvores. Señor, gracias por tu amor y tu gran misericordia. Yo te pido, Dios, que cada día ilumine nuestros ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender la magnitud de tu poder y tu gracia. Señor, muchas gracias. Señor, bendice a las personas que están del otro lado de la pantalla y que ellos puedan pasar este tema para otras personas y puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y aquel que cree diga amén. Nunca se olvide que el shalom es paz. Chao.